Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el que os voy a mostrar cómo podemos hacer proyectos de grabado de vidrio con ayuda de nuestra Silhouette. Para el ejemplo voy a utilizar Silhouette Cameo 4, pero en realidad para hacer este tipo de proyectos podéis utilizar cualquier modelo de plotter de corte Silhouette. Lo que es importante para hacer este tipo de proyectos es tener una crema de este tipo. Yo utilizo la Armor Edge porque es la que mejor resultado me da, y esto es una crema de ácido que lo que va a hacer realmente es comerse la capa más superficial del vidrio para dejar ese efecto esmerilado. Así que, como decía, importantísimo para hacer estos proyectos es tener este tipo de crema de ácido para grabar el vidrio. Cada una tiene sus especificaciones, hay que dejarla un tiempo y, por ejemplo, en este caso nos dice que este tipo de ácido no se puede utilizar para plástico o para aquellos vidrios que lleven el recubrimiento de Pirex o sean de Pirex. Bueno, no sé si dice así exactamente porque tampoco es que yo sea una experta ni en cristal ni en vidrio, pero os voy a explicar cómo realizar este tipo de proyectos. Básicamente lo que vamos a hacer con nuestra máquina, en este caso con Silhouette Cameo 4, es sacar una plantilla que vamos a colocar sobre la superficie que vamos a personalizar, para en los huecos de esa plantilla echar el ácido y que se quede grabado de esta manera. Y vais a ver que es muy facilito porque si no habéis trabajado nunca con vinilo adhesivo es un material que se corta súper bien y os recomiendo utilizarlo. De hecho, tenéis un montón de vídeos en mi canal sobre el uso del vinilo adhesivo con vuestra máquina Silhouette. Bueno, pues como os decía, es así de sencillo, por tanto vamos a necesitar un poco de vinilo adhesivo, también el papel transportador o plástico transportador que luego nos va a servir para llevarnos el diseño sobre la superficie. Vamos a necesitar, por supuesto, la crema y vamos a necesitar también algo que nos ayude a extenderlo sobre la superficie. Hay gente que prefiere utilizar una espátula, yo utilizo un pincel y aquí lo que tengo es el gancho para pelar el diseño del vinilo. Así que, sabiendo todo lo que necesitamos, vamos al programa Silhouette Studio para primero ver qué es lo que vamos a hacer con el diseño para cortarlo sobre vinilo. Bueno, pues como podéis ver, yo tengo abierto el diseño que voy a utilizar en el programa Silhouette Studio, que es esta seta del Mario, y lo primero sería darle el tamaño que queremos que tenga nuestro diseño sobre la superficie que vamos a personalizar. En mi caso es bastante pequeñito, tiene unos 4,4 centímetros y, como digo, este es el diseño que lo tengo relleno de color, pero me daría igual quitárselo. Esto sería lo que voy a cortar. Pero lo que necesito es no cortar solo el diseño, sino cortar una plantilla para poder aplicar el ácido. Así que es tan sencillo como dibujarnos un cuadrado en el programa, coger ambos elementos y centrarlos y hacer botón derecho de ratón y crear trazado compuesto. Y ahora, si le doy color en el programa, lo que vamos a ver es que tenemos algo más parecido a una plantilla, que es lo que queremos cortar en vinilo adhesivo, y en la parte de blanco, que será la parte que pelaremos de nuestro diseño, es donde vamos a aplicar el ácido. Así que así de sencillo es crear una plantilla, simplemente coger el diseño, enmarcarlo en un cuadro y hacer trazado compuesto. Y como ya lo tenemos listo, lo siguiente sería venirnos a la ventana de enviar para configurar todo lo referente al corte. Lo primero, seleccionarlo, marcarlo para cortar, luego seleccionamos el material y voy a utilizar la configuración de vinilo brillante con la que viene en el programa, cuchilla al 1, presión 10 y velocidad 5, y solo nos quedaría cargar nuestro trozo de vinilo en el tapete, ponerlo en la máquina y darle al botón de enviar. Una vez que hemos cortado el vinilo, utilizaremos el gancho para pelar la parte del diseño que no nos interesa, que en este caso sería lo que corresponde a la seta, que es donde vamos a querer aplicar la crema. A continuación vamos a colocar la plantilla sobre la superficie de cristal o de vidrio que vamos a personalizar. Importante, vamos a limpiarla con un paño con un poquito de alcohol para quitar toda la grasa que deja nuestros dedos al manipular el vidrio y que se adhiera bien la plantilla. Así que, como digo, le damos con un poquito de alcohol y tenemos la plantilla. Vamos a utilizar el plástico transportador para llevárnoslo a la superficie. Nos aseguramos que está bien pegado y vamos a retirar. Yo siempre me gusta retirar tirando del liner trasero del vinilo, creo que es más fácil
pelar así los diseños. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo lo más alineado posible en el vaso. Voy a ver si utilizo algo para poder apoyarlo y que se vea mejor, porque este paso es muy importante. Bueno, pues voy a ver si así se ve bien. Y lo que vamos a hacer es primero pegar la parte central de la plantilla. Nos aseguramos que está bien alineado, pegamos la parte central y una vez que lo tenemos, pegamos hacia los lados. Lo más importante es que no queden arrugas en la parte del borde donde vamos a aplicar el ácido, porque entonces se colaría por debajo. Así que vamos a intentar pegarlo lo mejor posible y ahora veremos que cuando quite el papel o el plástico transportador vamos a poder arreglarlo un poquito más, porque ha quedado un poquito mal ahora mismo. Voy a dejar esto por aquí. Como digo, importante quitar las arrugas en el borde del diseño. Bueno, ya lo tenemos. Todo bien pegadito, la parte central también. Y por si alguien tiene dudas de qué tipo de vinilo utilizar, pues pensar que realmente es una plantilla que luego vamos a tener que tirar, así que no hace falta que sea un vinilo muy bueno, pero sí que es necesario que pegue bien para que no se nos cuele el ácido por debajo de la plantilla, ya que entonces quedaría el borde del diseño emborronado. Bueno, pues así estaría. Debería buscarme algo para sujetar mejor esto. Y este ácido en principio debería ser de color blanco, pero conforme pasa el tiempo se va quedando cada vez un poquito más oscuro, no pasaría nada, y además este ácido se puede reutilizar, es decir, que si nos sobra mucho después podríamos volver a incorporarlo al bote. Yo no suelo hacerlo porque la verdad es que viene bastante cantidad y no lo uso tanto, así que bueno, pues vamos a empezar a echar el ácido. Importante que la superficie esté lo más horizontal posible para que no escurra, y yo lo que hago es ir poniendo como pegotitos, cubriendo toda la parte de la plantilla. Vamos a intentar extender el ácido de forma rápida y dinámica, no pasa nada si sobra, pero importante que haya ácido en todas las partes de la plantilla. Suelo echar un buen pegotillo que cubra bien, no dejaros ninguna esquinita o ningún borde sin cubrir, porque entonces luego el diseño no va a quedar definido. Y con estos tipos de ácidos recomiendan la utilización de guantes, porque al final pues es un elemento corrosivo, pero bueno, como podéis ver, con un pincel y un poco de maña no hace falta la utilización de guantes, pero bueno, precaución ante todo. Bueno, pues yo creo que más o menos ya está. Importante, como digo, las esquinitas que estén bien cubiertas. Y como decía, en función del ácido que utilicemos, vamos a tener que dejarlo reposar uno u otro tiempo, vendrá especificado. Normalmente yo con esta marca de Armorets lo suelo dejar como unos 10-15 minutos y ya estaría listo. No pasa nada si lo dejáis de más, porque no se pasa, es decir, que no va a llegar un momento en el que grabe mucho más. Es como que graba lo justo, o más bien se come porque es un ácido lo justo, y luego pues se quedaría tal cual y no seguiría grabando más. Así que no pasa nada si se deja más tiempo. Si se deja poco, pues sí que puede no notarse demasiado. Si al retirar la plantilla, bueno, ahora veremos lo que hay que hacer esperado el tiempo, pero si al retirar la plantilla veis que no se ha quedado, lo más probable es que ese soporte que estéis utilizando no sea válido, o que no lo habéis dejado el tiempo suficiente. Bueno, pues vamos a esperar, como digo, 10-15 minutos y luego lo lavaremos con agua. Yo lo que hago es retirar el exceso con un papel, intentando no salirnos por fuera. Todo lo que manche el ácido
fuera de la plantilla, nos lo va a dejar luego marcado también, así que importantísimo. Yo, como decía, retiro el exceso con un poco de papel y luego debajo del grifo lo termino de limpiar. Así que vamos a esperar y luego vemos el resultado. No pasa nada si al quitar el vinilo quedan restos de adhesivo, porque ahora lo podemos limpiar con alcohol y esos restos de adhesivo desaparecen. Ya estaría. Y yo creo que podéis ver el resultado. No sé si es mejor metiendo algo dentro para verlo, pero ya habéis visto qué fácil es hacer este tipo de proyectos. Así que, como siempre os digo, espero que os haya gustado, espero que os animéis a intentarlo y sobre todo para que veáis la de proyectos diferentes que se pueden hacer con ayuda de nuestra Silhouette. Y como te digo siempre al finalizar los vídeos, si te ha gustado dale a like, suscríbete a mi canal y activa la campanita si no quieres perderte ningún vídeo nuevo. Un saludo y os mando muchos besos a todos. Adiós.